Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 51. El sapo que creó demasiado pronto. Al día siguiente, Arik, Draco y Daphne estaban en la sala de los menesteres. Daphne estaba inclinada sobre un caldero, preparando cuidadosamente una poción, mientras Arik sometía a Draco a un intenso entrenamiento. Draco lo daba todo, con la frente empapada de sudor mientras corría por el suelo mágicamente cambiante, esquivando hechizos y contraatacando con los suyos. Arik, sin embargo, permanecía inmóvil, con la varita firme, disparando hechizo tras hechizo con una precisión aterradora mientras ladraba instrucciones. Una enorme sonrisa se dibujaba en su rostro cada vez que Draco conseguía parar o esquivar en el último segundo. Daphne lo miró desde su puesto de pociones, sacudiendo ligeramente la cabeza al notar esa sonrisa ridícula. Parecía que se estaba divirtiendo demasiado. Después de un rato, Arik se acercó a ella, dejando a Draco concentrado en sus ejercicios de artes mentales y bebiendo las pociones que Arik le había dado. ¿Cuál fue esa idea que se te ocurrió de repente ayer mientras hablabas con Luna? Preguntó a Arik, con curiosidad en el rostro mientras se inclinaba sobre su estación de trabajo. Quiero crear algo que pueda influir en los sueños, dijo Daphne sin levantar la vista, con las manos firmes sobre la bebida hirviendo. No solo observarlos, sino abrir un camino para poder sembrar ideas a través de los sueños. Arik lo pensó, recordando unos tomos desconocidos que había hojeado en la biblioteca de la sombra nocturna. Creo que tengo algunos libros que podrían ayudarte. Te los traeré mañana. Eso finalmente le arrancó una pequeña sonrisa de Daphne. Gracias. Arik, ¿qué harías si me atropellara el autobús noctámbulo? Levantó la mirada para encontrarse con la suya, con una expresión indescifrable. Arik se quedó paralizado un instante. ¿De dónde había salido eso? Miró a su alrededor, intentando interpretarla, pero su rostro era una máscara perfecta, frío, terso, imposible de descifrar. Yo. Empezó lentamente, observando atentamente sus reacciones: te vengaría, por supuesto. Destriparía al conductor y te vengaría a ti. Terminó con un profundo suspiro, mirándola fijamente para ver cómo respondía. Daphne entrecerró los ojos levemente y luego volvió a remover su poción como si el intercambio nunca hubiera ocurrido. Arik se recostó en su asiento, inquieto, preguntándose si esa conversación había ocurrido realmente o si la había imaginado. Creo que estoy a salvo. Se dijo a sí mismo después de un momento, al no ver ninguna otra reacción de ella. ¿Puedes enviar a Dune a buscar estos ingredientes? Preguntó Daphne de repente, entregándole un trozo de pergamino antes de reanudar su trabajo. Arik tomó la lista y asintió, luego extendió la mano y le dio un codazo en la mejilla. Tú también me vengarías, ¿verdad? Claro, respondió Daphne rotundamente, sin dudarlo. Partiría al conductor en dos y se lo daría de comer a los lobos. Draco, que había estado meditando cerca, captó fragmentos de su conversación. Se detuvo, parpadeó y se rascó la cabeza. ¿Estoy forzando demasiado mi mente? Pensó, desorientado. Se giró hacia Arik. ¿Pusiste algo en las pociones que me diste? Preguntó Draco, con una mezcla de sospecha e incredulidad en su rostro. ¿De qué estás hablando? Preguntó Arik, genuinamente sorprendido. Draco negó con la cabeza. No importa. Voy a descansar un poco, murmuró, todavía aturdido, y salió de la habitación. Arik simplemente se encogió de hombros y volvió a sentarse, sentando a Chaya en su regazo. Jugueteó distraídamente con los cristales de Dementor y le dio algunos a Chaya mientras ella convertía sus energías en diferentes elementos. Daphne se acercó de nuevo, esta vez con un frasco de líquido brillante. Bébelo antes de dormir, le dijo, ofreciéndoselo sin dar explicaciones. Arik la miró y negó con la cabeza con firmeza. No. Veré si puedo encontrar un sujeto de prueba adecuado para ti, pero no soy yo. Su voz no dejaba lugar a discusión. Daphne arqueó una ceja, en silencio, con los ojos fijos en los de él como si estuviera probando su determinación. Verificaré si podemos utilizar a alguien del barrio Janus Tikei, añadió Arik después de un momento. Daphne finalmente emitió un suave murmullo de reconocimiento. MMM. Se giró y salió de la habitación. ¿Qué le pasa? Murmuró a Arik, mirando a Chaya. La criatura simplemente meneó la cabeza lentamente.
Supongo que debería beber su propia poción, dijo Arik con una sonrisa irónica, golpeando suavemente la cabeza de Chaya con su dedo. Los exámenes se acercaban y los Ravenclaw chocaban contra las paredes y caían en los lagos mientras caminaban con libros frente a sus caras. En una habitación estaban sentados los miembros de la junta directiva de la escuela, con Simón como nuevo miembro, el ministro con un sapo parado detrás de él y Dumbledore. ¿Caramelos de limón? Preguntó Dumbledore a todos los presentes. Simón tomó uno. Gracias. ¿Empezamos? Dijo mientras abría el caramelo. Sí, Lord Autorne, empezó el ministro. Gracias por permitirme estar presente en la reunión. Como solicité antes, deseo restablecer el torneo de los tres magos. El ministro fue directo al grano. Eso pondría en peligro a nuestros estudiantes, empezó Dumbledore, pero el sapo lo interrumpió. Es esencial para mejorar las relaciones internacionales con nuestros vecinos, y se añadirán nuevas normas para la seguridad de los estudiantes, dijo mientras repartía documentos a los presentes. Mirando el rostro de Dumbledore, Lucius se burló. ¿Por qué oponerse a nosotros en todo? También estabas en contra de la contratación de Lockhart. Simón rió entre dientes desde un lado. Resultó ser un fraude. No nos desviemos del tema que nos ocupa. ¿Qué opina la Junta de esta propuesta? Intervino el ministro mientras miraba a los miembros de la Junta. Los miembros conversaron entre sí, y como la mayoría eran ancianos que añoraban los viejos tiempos, aceptaron. El torneo se reinstauró con financiación del ministerio, gestionada por Simón. Lucius y el sapo cerraban la boca cada vez que Simón hablaba, ya que Lucius sabía que Simón podía matarlo tan fácilmente como aplastar una mosca, y Dolores había recibido instrucciones claras del ministro para que se quedara callada. Cuando todo estuvo listo, Dolores propuso una votación para ser nombrada profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, intentando ser disimulada. Pero la votación fue detenida por la carcajada de Simón. Disculpen mi estado, dijo, recuperando el aliento. Es una propuesta fascinante que debatiremos a fondo más adelante. Concluyó mientras se levantaba, seguido por los demás miembros. Mientras Simón daba unos pasos, Volcrín apareció de entre las sombras. Simón le dio una palmadita en la cabeza y, con un relámpago, desaparecieron, dejando a Sombre en la habitación que había dejado atrás. Capítulo 52. El séptimo pilar. Simón regresó a casa con un relámpago y una sonrisa en el rostro. ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Le preguntó a Volcrín, quien simplemente lo miró y negó con la cabeza. Edwina entró en el pasillo con Silvena en brazos. ¿Qué te hace sonreír así? Le preguntó a Simón, quien se echó a reír. Acabo de hacer la salida más majestuosa de la historia, dijo, acariciando la cabeza de Volcrín. Edwina sonrió divertida mientras Simón le explicaba lo sucedido. Me pregunto si esos viejos tontos alguna vez piensan en la seguridad de los niños de la escuela, suspiró. No te preocupes, en poco tiempo los reemplazarán con candidatos más dignos, le aseguró Simón y la besó antes de levantarse. Nivin, prepara la cena y trae a Arik a cenar hoy. Reunamos a la familia esta noche. Se fue con Volcrín al castillo, mientras Edwina hundía el rostro en el suave pelaje de Silvena. Simón llegó al castillo y Timrid lo acompañó a una habitación con una enorme estatua de Makara. Cerró los ojos y juntó las manos, y al instante siguiente se encontraba ante su dios protector. Miró al dios y sonrió. ¿Seguimos? Dijo la voz de Makara, a lo que Simón asintió. He disfrutado mucho de los viajes hasta ahora, rió Simón. Voldemort no había establecido su base en la mansión Malfoy como pretendía en un principio porque necesitaba viajar constantemente para sus planes. Estaba en un castillo propiedad de los Malfoy en Francia, preparando su gran plan. El castillo tenía un enorme jardín en el centro que habría sido hermoso en algún momento, pero ahora estaba frío y desolado, cubierto de dementores y criaturas oscuras. En algunas jaulas había criaturas como letifolds, acromántulas, un pequeño basilisco y extrañas sanguijuelas del tamaño de un perro con piel roja y enormes bocas llenas de dientes. Esta noche es la noche. Todo debe estar en orden. Un solo error y te mataré a ti y a todos los que hayas conocido, dijo Voldemort a los vampiros, elfos domésticos y mortífagos que estaban inscribiendo 7 pilares de bronce con runas y un círculo en el medio. Cayó la noche, y solo quedaban Voldemort, un vampiro, un dementor y Peter Pettigrew en el castillo. Voldemort, con la ayuda de Peter y el vampiro, ató al dementor a un círculo cerca del centro del conjunto ritual, con Nagini también presente en el círculo.
Entonces mató al vampiro de repente y le ordenó a Colagusano que destripara al hombre, y, comenzando por un pilar, colocó sus piernas, seguidas de los intestinos, y luego colocó sus manos cerca del centro, con su corazón en el medio como si estuviera ofreciendo su corazón al que estaba en el círculo del medio, sus ojos mirando su propio corazón. Voldemort y Peter hicieron eso con algunas criaturas y llenaron 5 pilares más, y 6 pilares eran ahora una escena de horror con varias criaturas colocadas como si ofrecieran sus corazones al centro del círculo ritual. ¿Qué hay del séptimo círculo, maestro? Preguntó Peter a Voldemort, que estaba terminando su trabajo. ¿Ah, sí? Preguntó Voldemort como si acabara de recordar. El primer sirviente de una nueva vida. Avada Kedavra, susurró, y el cuerpo de Colagusano cayó al suelo. Voldemort le hizo a Colagusano lo mismo que a los otros 6. Una lástima. No fuiste completamente inútil, le dijo a Colagusano, que tenía una expresión de comprensión. No había luna esa noche, solo oscuridad, con Voldemort en el medio del círculo ritual, sentado como si estuviera meditando, un charco de sangre formándose a su alrededor, perteneciente a 7 seres, parte de ella estaba congelada debido al dementor que se agitaba y gritaba a su lado. Voldemort acarició el rostro de Nagini. Tú también necesitas ser más fuerte para protegerte, siseó Nagini, y Voldemort apoyó la mano en el suelo, irradiando su vasta magia al ritual. Las almas de las víctimas gritaron y sus cuerpos se derritieron. Voldemort rió en medio de todo, llenándose de poder. Se formó una niebla de sangre que se filtró sobre Voldemort. El dementor chilló y se desintegró lentamente en la oscuridad, fundiéndose en Nagini. El cielo se llenó de nubes y centellearon relámpagos rojos. Solo quedaban 2 seres Voldemort, que no había cambiado mucho físicamente, excepto que sus manos ahora tenían venas negras desde el hombro hasta la muñeca, y Nagini, que estaba completamente negra y fría, con una niebla saliendo de su cuerpo. Arik estaba siendo mimado por Edwina en la cena con toda su comida favorita mientras la familia comía junta. El Elder Huo y Simón charlaban mientras Edwina mimaba a Arik. En medio de la conversación, Simón hizo una mueca como si recordara algo y sonrió. Hice algo genial. Quiero decir, hoy, dijo Simón mientras le explicaba a Arik lo que había sucedido en la reunión. Arik estaba impresionado por dentro. Tengo el papá más genial, pero por fuera solo se encogió de hombros, lo que hizo que Simón se congelara. Entonces Arik abrió la boca y Edwina le dio de comer. Ambos ignoraron por completo a Simón. El Elder Huo se limitó a acariciarle la barba y continuó su conversación, que Simón reanudó con una tos, fingiendo que los últimos 5 minutos no habían sucedido. Arik pasó la noche en su cama y regresó a la escuela temprano en la mañana del día siguiente. Anoche tuve un gran avance, le susurró Daphne en la clase de Vince. Arik la miró. ¿Entonces intentaste darme la poción antes del descubrimiento? Daphne se encogió de hombros ante la pregunta de Arik. Nunca lo tomaste, así que no importa. Luego continuó. Lo probaremos durante las vacaciones de verano, ¿verdad? Preguntó, pero Arik la ignoró durante el resto de la clase. Capítulo 53. ¿Quién eres? El año llegó a su fin, y la familia Autorne, Harry y Sirius, celebraban en la mansión Autorne. Nivin, Creacher y Dobby preparaban un banquete. Creacher se había acercado a Harry durante el tiempo que éste había pasado en la Casa Black, y Dobby tenía un salario, ya que trabajaba para la Casa Black. Mientras se preparaba el banquete, la familia Grimgras también llegó y fue recibida. Ignatius y Selene agradecieron a Arik nada más llegar por todo lo que había hecho por su familia. Ignacio y Selene se enteraron de la historia completa por Daphne después de que ella regresara a casa durante las vacaciones de Navidad. Querían regañarla por su imprudencia y enojarse con ella, pero al final solo suspiraron y la abrazaron. Daphne, Harry, Astoria y Arik flotaron en las capas de Dementor durante toda la noche, divirtiéndose mientras los padres los observaban y charlaban a un lado. ¿Podrías conseguirnos más raíces de Kailash? Los pocionistas las están pidiendo mucho después del último lote, le preguntó Ignatius a Simón, quien parecía absorto en sus pensamientos. ¿Simón? Repitió Ignacio sacudiendo el hombro de Simón. Sí, perdóname, dijo Simón, sacado de sus cavilaciones. Miró a Ignacio con aire de disculpa. Antes de que Ignatius pudiera preguntar qué le pasaba, Arik flotó sobre Simón y le dejó caer un sombrero. Simón miró a Arik y se lo quitó. Tenía escrito el papá más genial del mundo. El mensaje dibujó una sonrisa en el rostro de Simón. Arik se alejó flotando con una sonrisa y empezó a molestar a Harry. «Puedo volar», dijo, agitando las manos como si fueran alas.
Y no necesito sentarme en un palo, añadió, señalando a Harry y riéndose. Harry ignoró a Arik y fingió ser un sabio, sentado en el aire en postura meditativa. Niños, dijo, negando con la cabeza. Sus palabras no me hacen daño, le dijo a Arik, quien simplemente se encogió de hombros. Comieron, rieron y disfrutaron la noche. Al día siguiente, Daphne y Arik estaban en San Mungo, caminando hacia la sala Janus Tikei en el cuarto piso. Accedieron en un instante cuando les mostré la carta de la tía Edwina, dijo Daphne sorprendida. Arik levantó la barbilla. Quédate conmigo y llegarás lejos en el mundo, le dijo con arrogancia a Daphne, quien puso los ojos en blanco. Usaron la llave que les dio la recepcionista para abrir la puerta y entrar en la sala. Encontraron una recepción con sofás y varias puertas que conducían a las habitaciones de los pacientes. 2 personas estaban sentadas en los sofás, Frank y Alice Longbottom. Frank miró por la ventana y se sobresaltó para mirar hacia la puerta cuando Daphne y Arik entraron. Levantó una varita imaginaria al verlos, luego bajó la mano lentamente y volvió a mirar por la ventana. Alicia no reaccionó. Solo sonrió con una sonrisa hueca, con los ojos desenfocados mientras miraba a su alrededor. Son los padres de Neville. Ellos eran. Suspiró Arik. Daphne le tomó la mano. Lo sé, dijo en voz baja. Se acercó primero a Alice y le puso una mano en el hombro. Alice se inclinó ante el toque con la misma sonrisa vacía. Daphne le sonrió y le entregó una poción. Alice la miró y la bebió de un trago. A Daphne le habían dicho que tomarían comida y pociones sin quejarse, y descubrió que no la habían informado mal. Después de que Alice bebió, Daphne le susurró ¿quién eres? Y luego se dirigió a Frank, haciendo lo mismo ofreciéndole la bebida y observándolo tragarla. Se paró junto a Arik y se mordió el labio, un poco nerviosa. Deberíamos ver algún progreso en una semana. Arik le sonrió y le aseguró funcionará, asintiendo una vez. Ella sonrió. Volveré de vez en cuando para darles la poción de la paz y otras pociones. Alice y Frank Longbottom se habían replegado en sí mismos como mecanismo de supervivencia tras ser torturados durante mucho tiempo por Barty y Bellatrix. Sus mentes se habían separado del mundo para conservar algo de sí mismos intacto. Frank existía principalmente en modo de supervivencia, agitaba varitas imaginarias, hacía guardia en sus sueños y reaccionaba a amenazas que nadie más podía ver. Alice, por el contrario, estaba atrapada en un cascarón maternal y repetitivo, consolando a su hijo con las mismas frases huecas, asegurándole que todo estaría bien porque ese fragmento del pasado todavía sabía cómo tranquilizarlo. Ambos conservaban funciones básicas, alimentarse, dormir, seguir instrucciones sencillas, pero había una barrera entre ellos y el mundo exterior. El pasado los atormentaba por las noches. Cuando dormían y los recuerdos regresaban, el mundo que los rodeaba se desvanecía y el antiguo terror regresaba como si el tiempo no hubiera pasado. Una noche, mientras Alicia sonreía al aire, arrullando con cariño a un Neville imaginario, oyó algo suave, un susurro que se filtraba en el sueño. Al principio no pudo identificarlo. El sonido volvió a sonar, esta vez más claro. ¿Quién eres? La voz resonó en su cabeza, una pregunta lenta e insistente, y se repitió una y otra vez, constante y paciente, presionando los bordes de su niebla. Estoy bien. Todo estará bien, murmuró en su sueño, las palabras mitad lúcidas, mitad automáticas, un intento de calmar a ese niño fantasma en sus brazos. A su lado, Frank permanecía en las ruinas de su sueño, varita en alto, postura rígida, defendiendo a una familia que quizá ya no existiera. Los mortífagos se cernían sobre él como una tormenta recordada. Entonces, ese mismo susurro lo encontró. ¿Quién eres? Al principio no respondió. Su mente estaba ocupada ensayando el movimiento de defensa, repasando las secuencias instintivas que los habían salvado en el pasado. Pero la pregunta persistía, atormentando los rincones de un recuerdo que había mantenido sellado durante mucho tiempo. Un pensamiento pequeño y desigual surgió en el sueño de Frank. Yo soy. Yo soy. Y buscó las palabras como si fueran objetos que pudiera reunir y sostener. El susurro no cesaba. Seguía preguntando, una y otra vez. Era incómodo e intrusivo, pero también era una palanca, una forma de forzar la apertura de las partes selladas de la memoria y devolver la identidad a su lugar. Cada repetición tiraba de algo dentro de ellos hasta que fragmentos de respuesta comenzaron a emerger de la oscuridad. Capítulo 54. Posete de la desesperación a Arik. Llamó Edwina. Estaba en el recibidor de la mansión Autorne. Arik estaba arriba, en su habitación. ¿Sí?
respondió Arik, pero Edwina solo tomó un sorbo de té y siguió leyendo una revista. ¿Qué? Preguntó de nuevo, y luego suspiró. Ella no lo oyó, pero lo supo. Sonrió con sorna. Arik bajó las escaleras y se detuvo frente a ella. ¿Sí? Mamá, dijo, con las manos en las caderas. Prepárate. Hoy vamos de compras. Arik se quedó allí. Edwina levantó la vista y arqueó una ceja. Podrías haber dicho a Arik, prepárate, en lugar de solo a Arik. Dijo con los brazos cruzados. Edwina rió entre dientes, se levantó y le besó la frente. Podría haber enviado a Nivin también, señaló, y se marchó. Arik suspiró nuevamente y regresó a su habitación para prepararse. Edwina y Arik aparecieron en el callejón Diagon con la ayuda de Nivin. Gracias, Nivin, dijo Edwina. Nivin hizo una reverencia con una sonrisa y regresó a la mansión. Madre e hijo paseaban por el callejón, observando los escaparates y los expositores, antes de entrar en Twilfit Tactics. Una joven vendedora se acercó enseguida, a pasos rápidos, pero no demasiado rápidos. Bienvenido, milady, señor Autorne, dijo. Asintieron y los acompañaron al piso de arriba inmediatamente. Edwina se sentó a un lado con el té mientras Arik era conducido a una plataforma baja para tomarle las medidas. Él permanecía allí, en pose de té, con la mirada perdida, mirando al techo. Un sastre entró y saludó a Edwina. ¿Le hago unas túnicas al joven amo? Arik miró a su madre, sacudiendo la cabeza con muda desesperación, con pánico en los ojos. Edwina sonrió ante su reacción y negó con la cabeza. Quiero algo un poco más moderno, dijo, y luego describió los cortes y el acabado que quería. El sastre escuchó, asintiendo mientras la idea cobraba forma. Hablaron de telas y encantamientos, forros, adornos para puntadas, dobladillos autorreparables, y Edwina incluso les proporcionó algunos de sus propios materiales. Los ojos del sastre se iluminaron. Una sonrisa sincera le siguió. Una Arik medio muerto y una Edwina radiante salieron de la tienda. Vamos a tomar un helado para devolverte un poco de vida, dijo Edwina, alborotándole el pelo. Cruzaron a la zona Mugle para buscar conos. Los transeúntes redujeron la velocidad, observando a la impresionante madre e hijo al pasar. Después, vieron una exhibición de Speed. Al final, los ojos de Arik recuperaron la vida. Más tarde esa noche, Arik estaba con Daphne y Luna en China, paseando juntos. Luna iba saltando, buscando nuevas criaturas mágicas. Arik y Daphne caminaban juntos, a la par. Las bestias mágicas de Frostro se sentían cómodas con Arik gracias a Shenlian, por lo que no atacaron. Algunas incluso aceptaron una suave palmadita. Encontraron una manada de caballos mágicos de pelaje negro y colas que parecían niebla. Estos caballos podían caminar sobre el agua cuando estaba cubierta de niebla. Luna no sabía montar, así que Arik se sentó detrás de ella mientras Daphne montaba su propio caballo. Cabalgaron y surcaron lagos, mientras las risas resonaban en las orillas. Luna abrió los brazos y gritó mientras corrían hacia Daphne. Y perdieron. Eres demasiado pesado para el caballo, murmuró Arik a Luna después de perder la carrera. Luna hizo pucheros y apartó la mirada. Arik pasó un buen rato consolándola hasta que volvió a sonreír. Esa noche, los tres cenaron en el patio de Arik. ¿Puedo quedarme con uno de esos caballos? Preguntó Luna entre bocado y bocado. Arik se encogió de hombros. Si quiere ir contigo. Daphne asintió. Entonces yo también encontraré una criatura mágica. Arik miró a las dos chicas y sonrió. Las ayudaré a encontrarlas, dijo, dándole un codazo a Luna en la mejilla. Capítulo 55 Conferencia de la Confederación Internacional de Magos. Los tres niños decidieron dormir bajo las estrellas. Shenlian movió la mano lentamente, y la tierra y la hierba se plegaron formando una cama amplia y cómoda. Cojines y mantas aparecieron como de la nada, acomodándose cuidadosamente a su alrededor. Una suave neblina se elevó y ascendió, absorbiendo la luz de la luna hasta que el cielo se oscureció como si la luna misma se hubiera apagado. Los niños contemplaron el dosel que se oscurecía, sonriendo antes de cerrar los ojos y sumergirse en el mundo de los sueños. Mientras tanto, en Suiza, cerca del lago de Ginebra se celebraba la conferencia de la Confederación Internacional de Magos. Una ciudadela, excavada en la ladera de una imponente montaña, flotaba majestuosamente sobre el agua. En su interior, un gran anfiteatro circular rebosaba de líderes mágicos de todo el mundo. La disposición de los asientos consistía en plataformas levitantes individuales, dispuestas en 3 anillos concéntricos perfectos.
Faroles flotaban en lo alto, brillando tenuemente mientras runas y capas de encantamientos protectores brillaban brevemente por la sala, un recordatorio visible del inmenso poder que salvaguardaba la reunión. Albus Dumbledore presidió desde el asiento principal. Agradezco a todos los líderes mundiales aquí presentes, dijo con voz tranquila mientras recorría con la mirada la asamblea. Espero que las festividades de ayer les hayan dado la bienvenida. Su mirada se posó en Simón, y una cálida sonrisa de complicidad se dibujó en sus labios. Quiero dar la bienvenida a algunas caras nuevas a la conferencia. Sacó unos papeles y empezó a leer algunos nombres y a presentar a los asistentes. Siguiente Lord Simón Autorne. Los aplausos resonaron por toda la sala. Lord Autorne es el nuevo jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, elegido por el estimado ministro británico de magia, continuó Dumbledore. Simón inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, con expresión tranquila pero serena. Frente a su plataforma estaba grabado en la madera el sello de la casa Autorne, un escudo puntiagudo con una espada en el centro, dos serpientes enroscadas elegantemente alrededor de la hoja. El tenue resplandor de su magia proyectaba una sutil luz plateada sobre la madera pulida bajo sus manos. El tono de Dumbledore se suavizó mientras pasaba a su siguiente presentación. También me gustaría dar la bienvenida a las delegaciones de la secta de la alquimia sagrada de China. El anuncio provocó fuertes aplausos, especialmente de los comerciantes y maestros de pociones. La secta se había unido a la ACMI por recomendación de Simón, y todos los presentes lo sabían. Su revelación al mundo mágico en general había supuesto un cambio monumental en Asia, y su ascenso a la fama había sido meteórico. El maestro de secta asintió en señal de reconocimiento, y su discípulo, sentado a su lado, lucía una sonrisa cortés. Los ancianos permanecían respetuosamente detrás de ellos, con una presencia digna y serena. Y una última adición, dijo Dumbledore con un brillo de orgullo en sus ojos. El santuario espiritual de Nepal. Esta vez los aplausos fueron más fuertes, una ola de genuino entusiasmo y reverencia por parte de las delegaciones de Nepal, excepto en el Sactum. El maestro del santuario asintió elegantemente, mientras el enorme lobo espectral a su lado permaneció completamente quieto, con sus ojos brillantes observando tranquilamente la habitación. La comunidad mágica de Nepal había sido elevada del segundo anillo al primero únicamente debido a la introducción y asimilación del santuario en su comunidad mágica más amplia. Su ascenso había cambiado el equilibrio de poder, colocando a Nepal junto a las grandes naciones mágicas Gran Bretaña, Estados Unidos, China, India y otras. La distribución de los asientos de la conferencia fue deliberada. Primer anillo. Las naciones y organizaciones más poderosas. Segundo anillo. Sociedades mágicas más pequeñas pero bien establecidas. Tercer anillo. Nuevos miembros, comerciantes y representantes de reservas internacionales de bestias mágicas. Al comenzar el procedimiento, se presentaron las peticiones. Dumbledore escuchó atentamente, dando a cada delegación la oportunidad de hablar mientras el secretario de la ICU desplegaba los pergaminos uno por uno, leyéndolos en voz alta con atención. Presento una petición de Lady Cassandra Stormwell, anunció el secretario, con voz firme al principio, pero vacilante hacia el final, para formar una fuerza de defensa internacional contra el señor oscuro británico que parece haber resurgido. Jadeos y murmullos de asombro recorrieron el anfiteatro como una tormenta repentina. Dumbledore golpeó inmediatamente su mazo 3 veces, y su voz serena atravesó el caos. Orden. Una mujer de unos 40 años se levantó de su lugar en el segundo círculo. Su cabello negro enmarcaba sus ojos azules, y el escudo de la familia Pozo de la Tormenta brillaba tenuemente sobre su plataforma, una tempestad arremolinada envuelta en un tridente. Su voz era mesurada, pero tenía la autoridad de alguien acostumbrado al liderazgo. Mi familia posee una de las reservas de criaturas mágicas más grandes de Estados Unidos, comenzó. Sus palabras llamaron inmediatamente la atención de la secta de la alquimia sagrada y de los delegados del santuario de los espíritus, quienes volvieron la cabeza hacia ella. Descubrimos un grupo de una criatura muy rara hace unos años, el gusano de sangre, continuó, y un revuelo inmediato se extendió entre los miembros más entendidos de la sala. El nombre por sí solo bastaba para aumentar la tensión. Los gusanos de sangre eran criaturas mágicas legendarias, peligrosas y de inmenso valor. Hace 3 meses, nuestra instalación de contención fue atacada, dijo Cassandra, con un tono más agudo. Nuestro personal de seguridad fue masacrado, las protecciones destrozadas como si fueran pergaminos. La mayoría de los gusanos de sangre fueron destruidos, quemados o destrozados.
Pero cuando hicimos el recuento después del ataque, encontramos que faltaba uno. Hizo una pausa y respiró lenta y tranquilamente. En sus últimos momentos, uno de mis guardianes utilizó sus últimas fuerzas para darme una descripción del atacante. Sus ojos azules recorrieron la asamblea. Un hombre pálido. Con ojos rojos. Un hombre. Su voz se elevó levemente, enfatizando esas dos últimas palabras hasta que todo el anfiteatro sintió el peso detrás de ellas. Con esa cara, dijo levantando la barbilla con orgullo, y con la historia que la rodea, creo que todos sabemos quién es. De todos modos lo nombró, con un tono plano y sin miedo. Voldemort. El solo nombre causó una conmoción entre la multitud reunida. Los murmullos estallaron en toda la delegación británica, y solo Simón permaneció calmado y en silencio, con una expresión como si hubiera esperado lo que estaba sucediendo. El ministro de magia británico se puso de pie de un salto, con el rostro rojo de indignación. El señor tenebroso ha muerto. Tronó, asesinado por Harry Potter. Entiendo que un mago oscuro haya perjudicado sus intereses, Lady Stormwell, pero estoy seguro de que no fue él. Cassandra se giró hacia él lentamente, con una expresión cargada de abierto desprecio. ¿Y qué edad tenía este Harry Potter?, preguntó fríamente, cuando derrotó a uno de los magos oscuros más fuertes que jamás haya existido. El ministro dudó y luego respondió con rigidez: era un bebé. Arqueó aún más la ceja. ¿Y cómo derrotaría exactamente un bebé a un señor oscuro? El ministro vaciló, claramente luchando por responder, cuando uno de sus ayudantes intervino apresuradamente para cubrirlo. Harry Potter es hijo de la profecía. El destino mismo lo ayudó en ese momento. Los murmullos se hicieron más fuertes, mitad incrédulos, mitad escépticos. Orden. Orden. Resonó la voz tranquila de Dumbledore mientras golpeaba con firmeza el mazo. Cuando volvió el silencio, se dirigió a la asamblea. Con toda la evidencia reunida, dijo con calma, está claro que hay un poderoso mago oscuro suelto. En lugar de especular sin cesar sobre su identidad, centremos nuestros esfuerzos en la cooperación en la contención, la investigación y la defensa. Sus penetrantes ojos azules recorrieron la multitud, deteniéndose brevemente en Simón y luego en Cassandra. Recordemos por qué nos reunimos aquí: para unirnos contra las amenazas al mundo mágico, no para separarnos unos a otros. Capítulo 56. El nombre prohibido. Si un delegado deseaba hablar en la conferencia, tenía que apuntar su varita hacia el sigilo en su platier. El símbolo brillaría débilmente y se enviaría una señal al orador. Dumbledore notó el parpadeo de luz del emblema de la secta alquimista y miró hacia el anciano que estaba a su lado. Nuestros nuevos miembros de la secta alquimista desean hablar, anunció con calma. El sello del maestro de la secta brilló suavemente cuando se levantó y se dirigió al salón. Gracias, empezó. Un mago oscuro también intentó atacar nuestra secta. Luego se volvió hacia Dumbledore. ¿Tengo permiso para traer a ese hombre para que explique al consejo sus motivos? Este no es un tribunal para juzgar, objetó inmediatamente un concejal británico. Su juicio quedó decidido en el momento en que puso un pie en mi secta, dijo el maestro de la secta con severidad, mirando al hombre. Su voz era tranquila, pero con cierta aspereza. Estoy dándole al consejo la oportunidad de estar mejor informado sobre la amenaza, eso es todo. Dumbledore parecía sumido en sus pensamientos, y luego asintió. Votaremos a favor de la audiencia. La votación duró solo 5 minutos. Poco después, un hombre vestido de gris entró en la cámara. Estaba encadenado y parecía aturdido, con movimientos rígidos mientras lo guiaban al centro de la sala. Se dispuso un asiento temporal para él, mientras Dumbledore se puso de pie para dirigir la audiencia. Di la naturaleza de tu crimen, ordenó Dumbledore. Al hombre le habían administrado Veritaserum y sus labios se movían como si estuvieran en contra de su voluntad. Me enteré del creciente poder de la secta de la alquimia. Deseaba obtener algo para mi señor. Apretó los dientes con tanta fuerza que al final emitieron un sonido audible. ¿Qué deseabas conseguir?, preguntó Dumbledore con voz tranquila pero pesada. Él quiere criaturas CCC oscuras, tartamudeó el hombre, respirando con dificultad. Los ojos de Dumbledore se oscurecieron. ¿Quién?, preguntó simplemente. Se oyeron jadeos por todo el pasillo. ¿Cómo se permite esto? Se alzaron voces de alarma británicas y francesas. Incluso los delegados estadounidenses se unieron a la protesta. Simón, sentado cerca del ministro británico, levantó una ceja y observó en silencio a los magos franceses que habían hablado más alto. El prisionero se estremeció violentamente. Su nombre.
No debe ser pronunciado, jadeó, no debe ser pronunciado. Lo repitió una y otra vez, luchando contra el Veritaserum con visible esfuerzo. Porque está prohibido pronunciar ese nombre, balbuceó, balanceándose ligeramente. No debo hablar. Por favor, saquen a ese hombre. Esto tiene que parar. La cámara resonó con gritos cuando Dumbledore levantó la mano, permitiendo que los guardianes se llevaran al prisionero. Se hizo el silencio. Dumbledore permaneció inmóvil un largo rato, con los ojos cerrados, pensativo. Al abrirlos, vio una señal del sello de Autorne brillando tenuemente. Miró a Simón y asintió levemente. Lord Autorne, por favor, comparta sus ideas, dijo Dumbledore, inclinándose ligeramente hacia atrás. Simón se levantó con expresión indescifrable. Recorrió con la mirada a la asamblea antes de hablar. Los magos oscuros no son raros en el mundo, comenzó con calma. Ha habido muchos a lo largo de los siglos. Había un mago llamado Umbala de Zimbabue que causó una gran destrucción. El representante de Zimbabue inclinó la cabeza en un silencioso gesto de reconocimiento. El año anterior, hubo uno en Corea y Japón también. Simón hizo una breve pausa. Y son las personas en esta sala las que son responsables de proteger a nuestro pueblo, dijo, profundizando su tono. Les tiendo una mano. Como patriarca de la casa Autorne, quien la acepte contará con mi apoyo en cualquier situación como esta. Su mirada se dirigió al maestro de la secta alquimista y al maestro del santuario. Y el apoyo de todos los que aceptan mi oferta hoy. Las respuestas tardaron poco en llegar. La secta alquimista acepta. El santuario del espíritu acepta. El consejo de los picos ocultos acepta, anunció la autoridad mágica nepalesa. Uno tras otro, otros países y sociedades dieron su asentimiento. Simón no se sorprendió. Sabía que la mayoría buscaba vínculos políticos y comerciales más que ayuda militar directa. Solo la secta y el santuario poseían el poder para rivalizar con algunas naciones en poder mágico, y ya se habían comprometido con él. Ofreció esta alianza como una invitación abierta, una oportunidad para que otros se acercaran a la casa Autorne y obtuvieran beneficios mutuos. Incluso la aceptación más pequeña significaba nuevas rutas comerciales, acuerdos a nivel nacional y acceso a recursos que beneficiarían a todos los involucrados. El propósito de Simón al asistir a esta reunión era simple: extender una mano y levantar a todos los que la tomaran. Capítulo 57. Y allí estaba ella. Simón estaba más ocupado después de la conferencia, pero era bueno encontrando personas que se encargaran de tareas menores, así que después de una semana tenía suficiente tiempo libre para su familia. La familia estaba en la sala de rituales del castillo Newsade en ese momento mientras Arik se preparaba para el siguiente ritual que realizarían. Arik estaba usando la fruta del linaje que había obtenido gracias al maestro de la secta, junto con los cristales y capas de Dementor, para formar un ritual complejo. Esta vez, había traído a Nixtar del santuario para ayudar con la manipulación de la energía oscura involucrada. Nixtar se movió por la habitación junto a Arik mientras usaba la tinta especial que había preparado para dibujar el círculo ritual. Te hubiera ayudado, mi señor, pero mi anatomía no me lo permite, dijo Nixtar, haciendo reír a Arik. No hace falta, me basta con tu compañía, respondió con una leve sonrisa. Hace tiempo que quería preguntarte cómo es el infierno, preguntó mientras continuaba con su trabajo. Nixtar negó con la cabeza. Nunca he estado allí, así que no puedo decirlo. Luego se sentó junto a Arik. Los semidemonios no son demonios con cuerpos físicos ni seres formados a partir de la unión de demonios con mortales, dijo en voz baja. Cuando un demonio posee un cuerpo, lo moldea en una forma semi-espiritual adaptada a sus necesidades. Arik la escuchaba atentamente mientras trabajaba. Tardan años en moldear el cuerpo con sus energías oscuras mientras el alma original del cuerpo permanece dormida, entonces, cuando abandonan el cuerpo, ¿se forman semidemonios? Preguntó a Arik cuando Nixtar hizo una pausa. Nixtar emitió un leve murmullo. Los demonios nunca se van sin el alma, dijo con una breve risita. Si lo hicieran, habría muchos más semidemonios en el mundo, excepto yo. Echó un vistazo al vasto castillo de la sombra nocturna. El demonio que me poseyó era particularmente poderoso. Fue invocado por un mago oscuro que, tontamente, creyó tener a un demonio como sirviente. Lo invocó directamente en mi cuerpo. Se burló suavemente. Tras matar al mago, el demonio se encerró en un lugar apartado con todos los artefactos oscuros que éste había reunido. Pasó los siguientes 9 años realizando rituales y
usando su magia para moldear mi cuerpo y convertirlo en su recipiente perfecto. Su voz era tranquila, pero su mirada penetrante miraba al techo antes de soltar una risita silenciosa. En cuanto mi cuerpo se amoldó a su gusto, se desató, pero allí estaba ella, de pie, con una sonrisa en el rostro. Nixtar volvió la mirada hacia Arik. ¿Aelorian y Upsade? Adivinó a Arik. Nixtar asintió. Luchó contra el demonio durante 3 días y 3 noches, mientras Timbril, una tribu de centauros y una tribu de magos usaban todas sus fuerzas para contener el daño de la batalla. Mierda, pensó Arik, imaginando la magnitud de la pelea que debió haber tenido lugar. Deja el alma en el cuerpo mientras te arrastras de vuelta al infierno, le había dicho al demonio mientras yacía allí, derrotado, recitó Nixtar en voz baja. Soltó un suspiro lento. Para mí, fue como despertar de una larga siesta. Podía pensar. Obtuve inteligencia y poder, y juré usarlos para servirla. Entonces Nixtar se acercó a Arik y se acurrucó suavemente contra él. ¿Y tú? Añadió suavemente. Arik sonrió y la abrazó brevemente. Y siempre te estaré agradecido, dijo con sinceridad. Arik se puso de pie una vez que se completó el círculo ritual, y Nixtar fue a llamar a sus padres. Este parece más. Simón se quedó en silencio, intentando encontrar la palabra adecuada, pero Arik lo interrumpió, lo es. Este ritual nos traerá grandes beneficios, y no sé cuáles serán. En su mayoría, dijo Arik con tono despreocupado. Simón inclinó la cabeza y dio un paso adelante. Y bien. Arik señaló el centro del círculo. Siéntate ahí, ponte esta capa y empezaremos. Simón tomó la capa del dementor y se la puso, la tela oscura lo hacía parecer un señor del filo. Se sentó en el medio del círculo mientras el anciano Uro refinaba la fruta del linaje en un líquido y la colocaba cuidadosamente en un recipiente ceremonial. Mientras tanto, Arik colocó 3 cristales negros alrededor del círculo ritual, sus superficies pulsando débilmente con energía oscura. Capítulo 58. Venas carmesí. A Simón le dieron un cuenco con un líquido parecido a la sangre. Lo miró y luego a Arik. Bébetelo, papá. Simón asintió y bebió el líquido de un trago. Luego se sentó en postura meditativa, con la varita en el regazo, mientras le aparecían venas rojas en el cuerpo. Su mente fue transportada a un lugar oscuro donde se encontraba un hombre parecido a él. Nixtar y Chaya estaban en un círculo junto a Simón mientras trabajaban para convertir las energías de los cristales y la capa. El hombre tenía una espada en la mano y sonrió suavemente. Simón miró hacia abajo y vio su espada en su mano también. Ambos sonrieron al unísono y blandieron sus espadas. Bailaron uno alrededor del otro y blandieron sus espadas. Simón fue cortado una y otra vez, pero se regeneraría. Después de lo que pareció una eternidad, Simón pudo conectar su espada con la carne del hombre, pero no dejó ninguna marca y el hombre simplemente se rió. ¿Cómo? Preguntó Simón. Lo llamo velo de éter, dijo el hombre. Es un arte que requiere la manipulación de la energía mágica de cada fibra del cuerpo. Ambos se sentaron y Simón escuchaba atentamente mientras el hombre le enseñaba. Después de lo que pareció haber pasado un mes, Simón se despidió del hombre y comenzó a caminar en una dirección aleatoria. De repente, el ambiente cambió y él estaba frente a Makara. Le sonrió al dios y lo saludó. Makara rió entre dientes, un sonido que se escuchó por todo el reino. Bienvenido, hijo. Dime, ¿cómo va la vida? Preguntó Makara, y Simón sonrió. Mientras estaban sentados y Simón comía algo, Makara hizo un movimiento y una gota roja flotó frente a Simón. Esta es mi sangre, declaró Makara, y Simón abrió mucho los ojos. La ascendencia de tu sangre está despertando en este momento, dijo Makara, y Simón asintió. Esto te ayudará y contribuirá a ese proceso a agregar mi sangre a la tuya, dijo Makara, mientras la gota de sangre se fusionaba con Simón. Entonces, ¿puedo hacer otro viaje allí? Preguntó Simón, curioso. ¿Ahora mismo? Preguntó Makara. Simón asintió. ¿Por qué no? Dijo Makara encogiéndose de hombros. Después de su tiempo con Makara, Simón comenzó a caminar en una dirección aleatoria nuevamente, lanzando una moneda de plata con una espada dorada tallada en el centro. De repente entró en una habitación y vio a Arik mirando a su alrededor. Simón sonrió. ¿Estás listo para entrenar con tu padre? Preguntó Simón mientras Arik miraba a su alrededor y lo veía. Arik retrocedió, mirando la sonrisa de su padre, y negó con la cabeza. Creo que me equivoqué de habitación. Nos vemos, dijo Arik y echó a correr. La risa de su padre no se apagó.
Simón despertó de su meditación y miró a su alrededor. Su varita no estaba a la vista. Miró a Arik con expresión interrogativa. Ya no lo necesitas, dijo Arik con una sonrisa. Simón se levantó y levantó la mano mientras un orbe de luz se manifestaba en ella. Intenta volar, añadió Arik desde un lado mientras Simón arqueaba una ceja. Luego miró hacia arriba y se concentró mientras flotaba lentamente hacia arriba y luego aterrizó nuevamente frente a Arik y Edwina. Arik asintió con satisfacción. ¿Qué te pasó? Preguntó Simón, alborotándose el pelo. Ya lo sabrás. Sonrió misteriosamente mientras Edwina se acercaba. Durante los rituales, Nixtar y Chaya trabajaron para contener y convertir las energías de los cristales y capas, haciéndolos más beneficiosos para quien se sometía al ritual. Arik reorganizó los materiales para Edwina, quien sonrió y se sentó en el centro después de darle a Chaya un beso en la cabeza por su arduo trabajo y a Nixtar un abrazo. A Edwina también le dieron el recipiente con el líquido rojo, y ella lo bebió después de recibir el visto bueno de Arik. Edwina sintió una sensación de hormigueo en los ojos mientras aparecían venas rojas en su piel, al igual que Simón. Abrió los ojos, todavía un poco incómoda, y al mirar hacia adelante descubrió que estaba frente a una anciana de ojos verdes que tenían pupilas en forma de flores. La anciana le sonrió a Edwina. El malestar pasará con el tiempo. Edwina asintió. Tiene usted unos ojos muy bonitos, mi señora, comentó Edwina, y la mujer rió entre dientes. También estás despertando algo similar. Se llaman óculi viridiflora. Y estoy aquí para enseñarte cómo funcionan. Edwina se sentó junto a la mujer tras escuchar sus palabras. Gracias por su orientación, añadió al sentarse. Después de aproximadamente una semana, Edwina estaba caminando en una dirección aleatoria y el paisaje cambió a un campo de hierba con Basuki allí de pie, esperándola. Basuki sonrió al ver a Edwina y la abrazó. Hace casi un año que nos conocimos. Cuéntamelo todo, dijo Basuki mientras caminaban y Edwina llevaba la mayor parte de la conversación con una sonrisa. Capítulo 59 Arena Dorada. Basuki se despidió de Edwina después de un rato. Ven a visitarme cuando tengas tiempo, dijo, y el ambiente cambió. Edwina estaba ahora frente a Arik. Mamá. Arik la vio, y ella se acercó y le besó la frente. ¿Por qué te ves cansado? Preguntó Edwina. Arik hizo una mueca. Acabo de encontrarme con un demonio aquí, refunfuñó y luego se encogió de hombros. Edwina lo miró con curiosidad. Arik negó con la cabeza. Me acaba de entrenar, así que... Edwina se rió entre dientes. Yo haré lo mismo. Dijo con una sonrisa. Arik se encogió de hombros. Llevo un tiempo sintiendo un cosquilleo en el ojo. Mencionó, y Edwina le revolvió el pelo mientras sus ojos cambiaban, sus pupilas adquiriendo un diseño floral. Creo que sé la razón. Dijo mientras Arik la miraba atónito. Voy a conseguir el poder más genial del mundo, pensó mientras miraba a su madre con expectación. Edwina abrió los ojos y miró a su alrededor. Descubrió que ya no tenía su varita y levantó la mano mientras motas de luz verde se desprendían de su palma. Ella sonrió y flotó sobre el suelo, luego aterrizó con gracia frente a Simón y a Arik. ¿Cuánto tiempo tardó? Preguntó ella inclinando un poco la cabeza. Simón habló con tono solemne. Te tomó un mes. Te perdiste las vacaciones de Arik. Edwina no quedó impresionada con la respuesta y solo miró al Elderúo. Casi una hora, dijo desde un costado. Edwina asintió y miró de reojo a Simón antes de acercarse a Silvena y levantarla. ¿Serás tú el siguiente? Le preguntó Simón al Elderúo, quien negó con la cabeza. Realicé el ritual hace 3 días, respondió el anciano y Simón se encogió de hombros mientras Arik daba un paso adelante. Simón colocó los cristales y la capa mientras el anciano le entregaba el cuenco y daba un paso atrás. Arik se sentó con las piernas cruzadas y bebió el líquido rojo mientras entraba en meditación. Arik abrió los ojos y miró a su alrededor. Entonces oyó una voz detrás de él. ¿Estás listo para entrenar con tu padre? Giró la cabeza y vio la sonrisa de su padre. Él simplemente dijo no en su cabeza y comenzó a correr, pero dondequiera que corría, se encontraba con su padre parado frente a él con los brazos cruzados y una cara sonriente. Bien, hijo. Correr será un buen calentamiento, dijo Simón desde atrás, y Arik se rindió y se quedó sin fuerzas. Ya ni siquiera me importa. Se escuchó una risa de su lado y comenzó su entrenamiento. Después de su entrenamiento, se encontró con su dulce madre, quien lo mimó y le dijo cómo usar sus nuevos y geniales ojos.
Conozco un buen lugar para que uses este poder, le dijo a Edwina, quien lo abrazó y le besó la mejilla. Iremos allí cuando tengamos tiempo entonces, dijo mientras Arika sentía y se iba en una dirección aleatoria. Mientras caminaba, vio una figura etérea vestida de blanco, de pie y mirando a su alrededor. Se acercó y su paisaje cambió. Estaba en una habitación con dos figuras distorsionadas, una con la forma de una niña que estaba abriendo una puerta. Al otro lado, vio la figura de una mujer mayor, intentando realizar un ritual. Justo cuando la niña abrió la puerta, el ritual fracasó. No. Se escuchó la voz distorsionada de la mujer mientras su vida terminaba y la niña se quedó allí llorando. Arik lo intentó, pero no pudo cambiar lo sucedido. Simplemente se acercó a la niña, la abrazó y le susurró palabras de consuelo. Notó que había algo de arena dorada pegada a la niña y una barrera oscura que les impedía integrarse. La chica hundió la cara en su cuello mientras sollozaba. Él agitó la mano y la energía oscura fue absorbida por su palma derecha. Su palma izquierda entonces irradió energía azul que creó un vínculo entre la arena y la niña, permitiendo una integración lenta. Todo estará bien, susurró mientras el paisaje se desvanecía, y recibió un dulce gracias, susurrado en su oído. Luego caminó y vio un jardín familiar frente a él y dos figuras familiares. Corrió hacia ellos y abrazó a Basuki y a Eloria. Serás más alto que yo en un año, comentó a Eloria mientras abrazaba al niño. Basuki se rió entre dientes y agitó la mano mientras una mesa con comida apareció frente a ellos. Se sentaron y a Eloria estaba poniendo una montaña de comida en su plato mientras preguntaba quién era ese. Basuki asintió. Es tu amiga. Parece que entraste en su sueño y la ayudaste. Arik inclinó la cabeza y se encogió de hombros. ¿Estará bien ahora? Preguntó, a lo que Basuki sonrió y asintió. Estará mucho mejor. Estaré pendiente de ella. Arik le sonrió. Gracias. Basuki simplemente agitó la mano mientras continuaban su charla. Arik abrió los ojos y miró a su alrededor. Bajó la vista y vio que su varita seguía allí. Miró al anciano Uro confundido mientras este reía entre dientes. Aún no has pasado suficiente tiempo con tu varita. Arik se encogió de hombros e intentó flotar, y lo logró ya que flotó alrededor del área y aterrizó frente a Chaya, quien se encogió y se envolvió alrededor de su cuello. Descansa un poco ahora, niña, dijo a Arik, besando a la serpiente. Entonces miró a Simón con reproche. Ahora lo sé, dijo. Simón se encogió de hombros. Te lo dije. Padre e hijo se miraron y se rieron después de un minuto. Capítulo 60. Pequeños gestos. Harry y Sirius estaban en la sala de su casa, preparándose para el Mundial de Quidditch. Harry vestía ropa sencilla de mago con ropa mugle debajo y una bufanda verde alrededor del cuello en apoyo a Irlanda. Pira saltaba alegremente con su pequeña bufanda verde y piaba emocionada mientras movía su cola de un lado a otro. Sirius, por otro lado, se veía ridículo con su túnica verde brillante y un sombrero verde enorme. Su sonrisa era tan amplia que casi le partía la cara, y su entusiasmo se extendía por toda la habitación. De repente, la chimenea estalló en llamas esmeralda mientras los Weasley salían uno tras otro, todos vestidos como mascotas ambulantes del equipo irlandés. Sirius dio un paso al frente y estrechó cálidamente la mano de Arthur. Los niños intercambiaron alegres saludos y la risa llenó la sala. Te preparé algo de comida, dijo una voz vacilante desde un costado. Petunia se quedó incómoda al borde de la sala, visiblemente nerviosa. Le temblaban ligeramente las manos mientras extendía una lonchera, mirando a Harry y a Sirius. Harry recorrió la distancia en un instante, con el rostro suavizado. Gracias, tía, dijo con sinceridad, aceptando la caja. Sirius arqueó una ceja, con un tono juguetón y seco. Me sorprende que los elfos domésticos te dejen trabajar. Petunia esbozó una pequeña sonrisa sincera. Dobby es bastante sensato, dijo con cautela. Sirius asintió, satisfecho con esa respuesta. Los Weasley, ajenos al maltrato que Petunia le había dado a Harry en el pasado, se mostraron cordiales. Molly incluso la saludó con cariño e intercambiaron una breve charla informal mientras todos se apresuraban a recoger sus cosas para el viaje. Cuando los demás se adelantaron, Sirius se quedó atrás con Petunia, bajando la voz para que nadie los oyera. Gracias por los gestos que has estado haciendo con Harry, dijo en voz baja. Los hombros de Petunia se hundieron ligeramente. Bajó la mirada, con la culpa y la determinación reflejadas en su rostro. Cambié porque experimenté una fracción de lo que él sentía, admitió en voz baja. Solo espero ser mejor.
Sirius la estudió por un momento, luego asintió breve y firmemente. Creature te llevará de regreso a tu casa, dijo Sirius, señalando hacia donde apareció el elfo junto a él e hizo una profunda reverencia. Petunia dudó. ¿Podría Dudley venir también la próxima vez? Preguntó esperanzada mientras Creature se acercaba. Por supuesto, respondió Sirius con una leve sonrisa. Harry lo considera un hermano. Llama a Creature o a Dobby si alguna vez necesitas ayuda. Petunia asintió en silencio y luego Creature se la llevó con un chasquido de dedos. No imaginé tanta madurez de tu parte, Canuto, dijo una voz familiar detrás de Sirius. Sirius se giró y sonrió con sorna al ver a Remus Lupin de pie cerca de la puerta. Siempre he sido el corazón de los merodeadores, lunático, dijo con exagerado orgullo. Remus sacudió la cabeza, divertido, antes de abrazarse rápidamente y con calidez. Harry, Sirius, Hermione, Lupin y los Weasley llegaron a Dartmoor a través de traslador. Hermione se tambaleó, sintiéndose ligeramente atragantada por el brusco aterrizaje, y Pira inmediatamente saltó hacia ella, frotándose contra su pierna y piando suavemente para consolarla. Escuché que Simón compró el terreno y ayudó a la familia que anteriormente era dueña, comentó Sirius casualmente mientras comenzaban a montar el campamento. Incluso curó el daño mental causado por las manipulaciones de memoria inexpertas que sufrieron. Deberíamos haberlo contactado para que recibiera el tratamiento VIP. Arthur rió entre dientes y negó con la cabeza. Esta es la auténtica experiencia del mundial, Sirius. De lo contrario, no sería lo mismo. Sirius dio un suspiro exagerado. Al menos traje las mejores tiendas que se pueden comprar, murmuró, poniendo los ojos en blanco. Al entrar en la tienda, todos se quedaron atónitos, maravillados por el enorme espacio, lujosamente amueblado. Ricas alfombras, elegantes muebles y brillantes luces mágicas le daban la sensación de ser la mansión de un noble, más que un campamento temporal. Sirius se quedó a un lado con una sonrisa satisfecha, claramente disfrutando de sus expresiones impresionadas. Harry se acercó, le dio a Sirius una palmadita firme en el hombro y dijo secamente: «Parece que vale la pena quedarse contigo». Se dejó caer en el sofá con una sonrisa burlona mientras Remus se reía a carcajadas al ver la cara de ofensa fingida de Sirius. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.